Hola, ¿qué tal amigos de Siempre Emprendiendo? Y hoy tenemos a un gran emprendedor, alguien que nos va a dar muchas luces en este momento en el que lo necesitamos. Samuel González de Fundación E. ¿Cómo estás, Samuel? Buenas noches. Estimado José Miguel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por recibirme en tu programa y con tu comunidad. Te agradezco mucho, pues efectivamente, como dices, estamos tratando de hacer una gran comunidad con jóvenes emprendedores. Y qué mejor que tú nos platiques un poco de toda esta experiencia que has adquirido a lo largo de este proyecto, de esta fundación, y que nos contaras un poco. Platícanos primero, me acuerdo que tienes un libro, no sé si gustes que empecemos por ahí o por la Claro, fundación. Tienes un libro que se llama 4x4 Emprendedor Todoterreno. Platícanos de así esta es. obra. Así es. Fíjate que es un libro que tuve oportunidad de publicar en el 2018 y es un libro que, te diría, me di a la tarea justo como de investigar mucho bueno, primero documentar mi experiencia en el mundo de los emprendedores. Y dos, después me dediqué a ver, bueno, pues hay obviamente mucho material, hay mucho texto en el mundo también de los negocios y de los emprendedores. Sin embargo, algo que observé como un común denominador es que la mayoría de los textos, que todos son desde luego muy valiosos, hablan desde la parte técnica. Es decir, nos hablan de hacer nuestro plan de negocio, nuestro modelo, la parte de mercadotecnia, la parte financiera, los procesos, la tecnología, el talento, la propuesta de valor, en fin. Y por supuesto, todos esos son elementos que se requieren hacer. Entonces yo lo que decidí es darle un toque justamente de lo que implica la ejecución de ese proyecto. Porque una cosa es que, pues que como yo les digo a veces a los emprendedores a que apoyamos, pues en la computadora y en el Excel aguanta todo, ¿no? Pero de ahí a ejecutar, a llevar a la práctica lo que estamos proponiendo en este modelo que estamos redactando, que estamos proponiendo, pues sí es otro tema, ¿no? Entonces ahí ya requiere una serie de competencias, una serie de habilidades, una serie de valores, una serie de actitudes que difícilmente se enseñan, en realidad las vamos forjando en el camino, pero que si las vamos haciendo conscientes es mucho más fácil que lo vayamos, digamos, desarrollando más profesionalmente. Y de manera muy concreta, por ejemplo, pues yo puedo estimar cuánto voy a vender en un año porque hice mi análisis de mercado, porque hice mi valoración. Pero en el momento en el que salgo a mercado y empiezo a lidiar con que no me compran, pues eso es otra realidad. Entonces, eso implica que tenga yo la capacidad de resistencia, de persistencia, de mantenerme con digamos, con la motivación en alto y de no desistir, porque es parte del camino. Entonces, por eso se llama 4x4 emprendedores todoterreno, porque no importa cuál va a ser el camino que recorramos, vamos a cruzarlo y lo vamos a sacar adelante. Sí, me llama de hecho mucho la atención que casi has patentado este modelo, y así le llamas, el 4x4, ¿no? ¿Nos puedes platicar más ampliamente de por qué este concepto del 4x4 y precisamente de cómo esta fundación ya tiene casi 20 años, ¿no? Un poco más de 20 años. Vamos para Fundación E 21. Vamos para 21 para años. 21. Sí, así es. Pues mira, sí, efectivamente, o sea, el libro sí, por supuesto, está patentado, está registrado y es parte de una marca que creamos, te digo, hace un par de años, bajo el paraguas de la fundación. La publicación afortunadamente se agotó en el mismo 2018. 2019 sacamos una edición en Santiago de Chile, Chile lo publicó, y ahora viene la edición remasterizada del 2020, porque ya sabes que este mundo de los emprendedores cambia muchísimo. Entonces, ahora a finales de octubre de este año, principios de noviembre, ya viene esta nueva edición, pues además actualizada con lo que implica afrontar justamente lo que nadie esperábamos. Y justamente pues es parte de este camino que nunca nos va a tocar siempre todo en verde, ¿no? A veces hay rojos, entonces ¿cómo lidiamos estos rojos y seguimos avanzando? Y bueno, efectivamente se desprende de la fundación que presido, es una fundación que nacimos en noviembre del 99, estamos a casi nada de llegar a 21 años de habernos formado y nacimos, te cuento, en el marco de una cumbre que se llamó YES. YES significa Youth Entrepreneurship and Sustainability.
o Jóvenes Emprendedores por la Sustentabilidad, sería esa la traducción. Fue un movimiento que creó en su momento las Naciones Unidas, cuando probablemente recuerdes se lanzó o supiste los objetivos del milenio en el año 2000, cuando pues apenas se estaban gestando. Al día de hoy ya tomaron muchísima fuerza, han evolucionado, se llaman los Objetivos del Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030, que seguimos construyendo muchísimas organizaciones aliadas a la ONU. Y en el marco de esta campaña es que se crea la fundación en aras de promover pues la creación de empleo para jóvenes, porque fíjate que en esa época, te voy a compartir algo que vimos, que no ha cambiado mucho al día de hoy, a pesar de 2 décadas que han pasado. Es más, creo que se ha agudizado, pero ya veíamos las estadísticas de cómo venía creciendo la demanda de empleo, o sea, cada vez hay más personas buscando un empleo y ya no digamos cuando atravesamos una situación como la de este año, y cada vez hay menos empleos disponibles. Es decir, la oferta de empleo va disminuyendo por muchísimas razones, porque la tecnología está avanzando, porque la población crecemos mucho más rápido de lo que somos capaces de crear modelos de empleo, modelos empresariales que generen trabajo, y porque el avance de la ciencia también ha jugado un rol fundamental. Es decir, las expectativas de vida año con año aumentan aparentemente. Entonces, eso hace que se contraiga el mercado laboral y derivado de ello y viendo justamente cuáles son causas y efectos de esto, porque pues lo vivimos al día de hoy todos los días, la economía informal, la migración desde ciudades o comunidades rurales hacia las urbanas, de países subdesarrollados hacia los desarrollados o de economías emergentes a economías sólidas de primer mundo. Y por supuesto, ni qué decir que vemos cómo se ha nutrido de esta situación mucho los grupos de delincuencia, porque justamente ante la falta de empleo juvenil, de empleos dignos, pues es donde han encontrado una muy buena fuente de reclutamiento. Entonces, al ver esto y estas proyecciones que ya veíamos, te digo, hace un par de décadas, pues fue que decidimos crear la fundación para atender este tema, que pues me encantaría ser tan masivo como la situación ocurre, pero bueno, al menos buscamos contribuir con nuestro granito de arena. Creo que tu micro Perdón. está apagado. Sí, algo así, exacto. ¿Cómo ayuda la Fundación a jóvenes emprendedores? O sea, ¿cómo nuestros amigos de Siempre Emprendiendo que nos ven pueden acercarse a ustedes? Veo que obviamente hay webinars, hay pues algunos cursos, pero en este momento los webinars, pero precisamente ¿cuál sería el diferenciador o qué o por qué deben acercarse a la fundación? Mira, te compartiría que nosotros como fundación son 3 nuestras actividades. Hacemos programas de formación, que si bien justo estos últimos meses hemos brindado muchísima formación de manera gratuita a través de webinars y a través de lives, y esto en aras de darle continuidad a lo que, primero, a nuestro trabajo y desde luego seguir contribuyendo con la comunidad, pero realistamente operamos por convocatorias donde son 3 nuestras actividades. Brindamos un programa de formación, ese es el paso 1. Brindamos acceso a financiamiento. Y número 3, brindamos lo que le llamamos la vinculación a mercados. Es decir, en muchas ocasiones una persona, un joven, no necesariamente requiere la formación o no necesariamente está buscando financiamiento, lo que está buscando es a quién venderle, ¿no? Está buscando sus clientes o sus primeros clientes. Entonces, estos 3 elementos nosotros los vemos de manera muy integral para atender pues a alguien que le interese generar un proyecto. Ahora, sí te diría también que operamos por convocatorias, es decir, no es que estamos así siempre abiertos a que todo el mundo llegue, porque tiene que ver directamente con quienes nos patrocinan, con las empresas que nos patrocinan. Entonces, de acuerdo a lo que ellos nos indican, a lo que quieran hacer, es que abrimos las diferentes convocatorias, pero por lo regular tenemos por lo menos una o dos al mes. Bueno, no está tan descabellado, o sea, pensando que, como decías, no siempre estamos abiertos, pues uno pensaría más bien en tipo convocatorias
de instituciones gubernamentales, incluso, ¿no? Que Ah, solo se no, abren no, no, una no. vez al año. Justo queremos estar alejados de, de parecer algo así. Afortunadamente no. Hemos hecho mucha colaboración con gobiernos en diferentes momentos y a diferentes niveles, pero o sea, no estamos ligados o no tenemos una dependencia gubernamental. Me refiero a que no estamos abiertos a que si alguien ahorita manda, oiga, quiero que me apoyen ahorita, necesitan entrar a la convocatoria porque entran en un proceso, digamos, formal de los programas que tenemos. Si pusiéramos un ejemplo de un emprendedor que llega de cero totalmente, con una idea que a lo mejor él cree que es innovadora y ustedes lo orientan y le dicen, no, es que lo que le falta o el diferenciador es este. ¿Cuál sería el proceso así, en, no sé, 10, 12 pasos, no sé en cuántos lo pudiéramos sintetizar de manera breve? ¿Cómo sería ese proceso de tomar a alguien de la mano hasta volverlo exitoso? Mira, ahí es un camino complejo y te diría, eso de una vez sí te lo adelanto, no hay manera de que garanticemos que alguien sea exitoso, ¿no? Si tuviésemos esa fórmula, pues yo creo que no la daríamos gratuita, porque es como operamos, ¿no? Pero sí, digamos, aumentamos las probabilidades de éxito, eso definitivamente, ¿no? ¿Y por qué digo que no hay manera de garantizarlo? Porque también depende del trabajo que ponga cada uno de los jóvenes o de las personas que atendemos, es decir, es una dualidad, es una sinergia. Ahora, ¿estos pasos cuáles son? Primero, generalmente hacemos una validación de los proyectos que tiene. Tradicionalmente les pedimos de 3 a 5 ideas diferentes. Después de eso, hacemos una revisión de cuáles son sus competencias, es decir, sus experiencias, si es que tiene alguna, o sus estudios, o dónde está, qué ha hecho previamente, porque el proceso justamente implica en alinear entre lo que quiere hacer y lo que tiene capacidad de hacer. Por ejemplo, pues hemos notado a lo largo de los años que mucha gente, particularmente en México, y en economías emergentes emprenden más por necesidad que por estilo de vida. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay muy poca investigación y desarrollo detrás de un proyecto y tendemos más a emprender por imitación, por desesperación, ¿no? Porque no tenemos trabajo o porque pensamos que, bueno, si a alguien le fue bien poniendo un restaurante, yo voy a poner otro y también me va a ir bien, pero no necesariamente, porque quizás no tengo la experiencia dentro del sector. Entonces, implica hacer esa validación, hacer esa alineación y buscar incluso, si es necesario y si la persona lo desea, un equipo de trabajo que funcione o como consejo o como incluso socios, que es el caso, o socios cuando entran inversionistas. Eh, que los apoyen no nada más con los recursos financieros, sino también con un mentoring y con un proceso de vinculación justamente para empezar a comercializar sus proyectos. Después de eso sí viene la parte de talacha, ¿no? Una vez que llegamos a la idea concreta, la parte de talacha donde estamos construyendo justamente toda la parte del modelo, que va incluso desde crear la marca, logotipos, registrar, hacer el plan de venta, sobre todo, que eso es la clave, y el financiero, porque generalmente, ¿sabes? Los emprendedores y las emprendedoras es muy común que lo que tienen es el producto y normalmente también son buenos y son buenas para su producto, pero no, nuevamente, no para crear una empresa alrededor de su producto. Entonces entramos en esa parte al tiempo que vamos desarrollando lo que denominamos las 7 competencias de los indicadores de cultura emprendedora que nos ha marcado el Foro Económico Mundial, que tiene que ver desde gestión de la crisis, desde liderazgo y capacidad de autodirección, manejo del riesgo, eh, capacidad de comunicación y de colaboración con otros, todo lo que tiene que ver también con visión de futuro, con la proactividad, por mencionarte algunas, todas las habilidades directivas que van demandando. Entonces, como te decía aquí, lo que buscamos siempre es crear las habilidades blandas, que al final del día, si en un momento dado la empresa no funciona o el joven, que nos pasa mucho, decide no emprender, porque también es válido, dice, no, este no es mi camino, igualmente son habilidades que le van a servir para la vida y que van a poder, eh,
incorporarse al mercado laboral con estos perfiles, lo cual les da una competencias diferentes. Después de que hacemos eso, en la gran mayoría de ocasiones tenemos concursos donde empresarios y algunos medios de comunicación se suman, los evalúan, les dan retroalimentación. Hay igual en el proceso un mecanismo de voluntariado corporativo y otro de voluntariado universitario, donde vienen coaches de empresas transnacionales, de empresas muy grandes, y están apoyando el proceso a base de retroalimentación y de estar llevando a cabo todas estas actividades. Una vez que terminamos, digamos, el modelo de negocio que se tiene elaborado, generalmente abrimos, y de hecho ahora viene el 14 de septiembre, en un par de meses, mes y medio más, abrimos la convocatoria justo de fin de año que se llaman las series mundiales de innovación, donde los jóvenes pueden subir ya sus proyectos, los pueden presentar en esta plataforma, y ahí todavía viene otro proceso de evaluación y validación por el ecosistema financiero de Estados Unidos, particularmente de la ciudad de Nueva York. Y a partir de ahí, los mejores proyectos reciben a manera de premio, ni siquiera financiamiento, a manera de premio, entre 5 y 10 mil dólares por cada categoría, cuyo lineamiento para evaluación es justamente que estén construyendo proyectos alineados a los objetivos del desarrollo sustentable hacia la Agenda 2030. Está muy completo. La verdad es que, híjole, me podría pasar horas y horas platicando contigo porque además me, o sea, me llenas de dudas en buen plan, en el sentido de, como bien dice, estamos acostumbrados y más ahora en este preciso momento de la historia a emprender por necesidad, no por estilo de vida. Y pues no va a quedar de otra porque ahorita esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia, pues no le va a dejar más opción a muchísima gente, ¿no? Creo que es cuando más emprendedores va a haber. ¿Qué le dirías a estos emprendedores nuevos que van a surgir o que están surgiendo ya en este marco del 2020? Fíjate que yo creo que aquí la clave ahorita justo, voy a retomar mucho, investigar las oportunidades y que no se nos vayan con las tendencias que parecieran ser lo lógico de primera vista, ¿no? O sea, creo que lo que hemos visto estas últimas meses es todo, mucha gente se lanzó a vender mascarillas, ¿no? Y a vender geles y a vender porque sí, o sea, es una oportunidad que surgió en el momento, pero es una oportunidad yo les digo, está bien que la aprovechen, pero es una oportunidad como de juego pirotécnico, ¿no? Se sube, explota, se ve muy bonito y va a bajar muy rápido esa curva de demanda, rápido, no, o sea, no es algo de largo plazo, ¿no? Entonces sí es muy importante que hagan una correcta investigación de cuáles son las tendencias y cuáles son las oportunidades. Y te voy a dar algunas referencias. Recordarás por allá del 2008, cuando hubo también esta crisis financiera, particularmente en el país vecino, que si bien afectó de manera mundial, Nos dio un pues catarrito. ajá, nos dio un catarrito, afortunadamente no es como la de ahora, pero tomo la referencia para venir al hoy. En esa época se desarrolló un concepto que al día de hoy utilizamos mucho, que es la economía de escala, la economía compartida. Y entonces, ante esta situación, nacen, por supuesto, plataformas, por ejemplo, como todas las que son de conductores compartidos. ¿Por qué? Porque, o sea, nació, sí, se dio la innovación, pero porque mucha gente ya no tenía carro, no se querían subir al transporte público y había una necesidad de seguirse transportando. Entonces, bueno, pues compartamos el mismo coche hasta con un chofer, entre muchos, al final del día. Y así como eso, nacen las de hospedaje y nacen muchas soluciones de la nube, por ejemplo, de documentos compartidos. Es donde se empieza a desarrollar toda esta industria de lo que se llama la economía compartida, que sigue y va a seguir dando para muchísimo perfil de proyectos. Ahora, pongo eso como ejemplo porque el día de hoy, en estos meses, se está acuñando, sobre todo por los economistas de reconocimiento en la mayor parte de las universidades internacionales, el concepto de economía de contacto limitado. Entonces, ¿qué significa esto? Que obviamente tenemos menos capacidad de contacto humano y no en lo masivo, en fin, entonces eso está trayendo un sinfín de innovaciones
que van a llegar para quedarse. Y, pues, o sea, creo que va a dar por décadas este tema de la economía de contacto limitado. De entrada ya estamos viendo, por ejemplo, que los restaurantes están poniendo sus menús en un código QR y entonces hay que llegar y leerlo en el QR, que es lo primero que estamos empezando a ver de este tipo de soluciones, pero me parece que aquí la creatividad va a dar para muchísimo, ¿no? Recién vi el caso de un chef, por ejemplo, que manda la comida a domicilio de una familia y a diferencia de la gran mayoría de restaurantes que lo hace a través de las plataformas y te llega tu comida ya para comer, lo que manda son los ingredientes preelaborados. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer una pizza, ¿no? Y te manda la masa, te manda la pasta de tomate, el queso, en fin, los diferentes ingredientes. Y a una hora en específico se conecta a través de Instagram Live o de Facebook Live y a las familias que adquirieron esos productos les da una clase de cocina y una experiencia de cocinar en familia, ¿no? Entonces está construyendo una experiencia, está atendiendo además incluso el tema de la emoción y del estrés que también muchas personas están viviendo y, y, y al mismo tiempo les está enseñando a cocinar y les está dando la comida. Entonces es mucho más que solamente enviar la comida. Creo que en ese sentido el crear experiencias eh, es algo clave con el uso de la tecnología, llegando a sectores muy específicos, atender a la tercera edad, por ejemplo, con temas tecnológicos, atender la salud, por ejemplo, porque si bien la situación de la contingencia sanitaria nos ha rebasado en muchos sentidos la capacidad hospitalaria, pero hay muchísima gente que se sigue enfermando de otras cosas, ¿no? Que si lo vemos fríamente, pues son clientes del sector médico, del sector salud, perdón. Entonces, pues evidentemente la telemedicina, sumado a todo lo que es Industrias 4.0 y a la inteligencia artificial y estas cosas, o sea, era algo que ya veíamos que iba a ocurrir para el 2030, pero ahora va a ocurrir para el 2021. Recién también conocí en ese sentido, por ejemplo, el caso de una empresa que está en la Ciudad de México y también tiene sedes en varios países, incluido Argentina, Colombia, Ecuador, varios. Justo platiqué con ellos la semana pasada porque están montando una especie de hospital en casa. Entonces, para personas que requieren una atención postoperatoria, que requieren ciertos cuidados, pero que ahorita por la saturación que hay en los hospitales, no pueden permanecer en el hospital, les llevan absolutamente toda la instalación a sus casas y pueden estar ahí con los cuidados como si estuvieran en un hospital, ¿no? Lo cual se vuelve interesante porque a veces, con muchísimo respeto para el sector, pues los hospitales tienden a ser medio deprimentes. Entonces yo digo, Ujú. híjole, yo creo que si un día yo necesito algo así, yo voy a preferir contratar que vengan y me instalen todo en casa a tener que ir al hospital, ¿no? Pero creo que por ahí va a empezar a haber muchísima innovación, particularmente en el sector salud, en el sector de alimentos, en el sector de educación, el sector de entretenimiento es el que se está tardando un poquito más, pero creo que nos va a dar grandes sorpresas muy, muy, muy pronto. Y bueno, ni qué decir del comercio electrónico, que ha sido un boom, ¿no? Pero todavía les falta el componente de experiencia. Así que va mucho por ahí y es investigar estas oportunidades, cómo van, ¿no? Perdón, ahorita que hablas de comercio electrónico, tengo que me explotas la cabeza de repente. Cuando hablas del componente de experiencia en el comercio electrónico, ¿a qué te refieres? Mira, al final del día, creo que ahorita obviamente quienes mejor lo han hecho es la gente de Amazon, que hasta te emociona recibir tu caja, ¿no? El proceso de recibir tu caja es hasta para muchas personas es emocionante. Pero, por ejemplo, todavía no estamos viendo soluciones en 3D o en realidad aumentada o en realidad virtual para el comercio electrónico, por ponerte un ejemplo. O sea, todavía estamos muy veo la foto, tengo que leer las características y hoy sabemos que y además las nuevas generaciones ya cada vez leen menos, ¿no? Los TikTokers, olvídate, no leen, pero ni los nombres de nadie, ¿no? No. Uh-huh. Entonces, eso va a tener que evolucionar muchísimo para a lo mejor utilizando los goggles estos de realidad aumentada, por ejemplo, ir creando los centros comerciales o las tiendas virtuales a través de generar experiencia de manera virtual, de manera digital.
más allá de lo que hoy tenemos, que es el 2D o incluso en algunos casos que sí hay 3D en la computadora, pero todavía no está migrado hacia realidad aumentada, ¿no? Hay algunos casos que he visto particularmente de Oculus, que ya están haciendo, por ejemplo, a propósito para el sector de entretenimiento, ya están haciendo stand-up comedy y la gente paga por su boleto y te conectas con tus lentes y tienes la visión de acuerdo al lugar que pagaste, ¿no? O sea, lo que puedes ver está programado de manera tal que si pagaste un boleto VIP, pues ves una visión en primera fila. Si pagaste de los de hasta arriba, verás a lo lejos el actor y este tipo de soluciones, pero está en pañales, está empezando a emerger esto. Y eso aplicado justo a comercio electrónico va a ser toda una experiencia poder recorrer moles, incluso que nunca nos hubiéramos imaginado que pudieran existir, porque obviamente la virtualidad da para muchísima creatividad en ese sentido. Así es. Samuel, por último, apelas siempre pese a todo esto que nos hablas de una estrategia, una técnica para el emprendimiento, apelas al espíritu emprendedor, a la aventura. Tú usas una frase que dice, emprender es aventarse al vacío y construir un avión en el trayecto o algo así. Así es, Creo que sí, no lo dije exacto, pero la idea es esa, ¿no? Ir correcto. construyendo el avión en la caída. ¿A qué te refieres con esto? Mira, lo que sucede es que también hay otro tipo de barreras cuando alguien quiere emprender que tienen que ver más, hay dos, o sea, yo lo que he detectado es que hay dos líneas de barrera. Las primeras y las más inmediatas son internas. Entonces, es perder miedos, es quitarnos el tema de la incertidumbre, es manejar la adrenalina, porque pues la realidad es que no sabemos qué va a pasar. Y a eso me refiero con aventarnos al vacío, ¿no? Porque es como si te paras en un precipicio, pues no es cosa sencilla, siempre, y no es para todo mundo, también quiero acotar eso, ¿no? Esta capacidad de saltar, pero pues también no se trata de saltar sin estar de dónde vamos a estar detenidos, sino con la capacidad de innovación y de creación. Pues por eso le hago la analogía de construir un avión mientras vamos cayendo, para en lugar de caer, elevar el vuelo. Entonces, eso justamente pues ya tiene que ver con qué tan creativos, qué tan innovadores vamos a ser para poder generar proyectos que sean de largo plazo más que de oportunidad. No es que sean malos los de oportunidad, pero esos son, es un momento, es un instante, es un negocio. Esa es la diferencia entre el negocio y empresa, porque el negocio yo hoy vendí un coche, pero en una empresa monto una agencia automotriz. Entonces, vender ahorita, por ejemplo, toda la gente que está vendiendo cuestiones de mascarillas y de geles y todo esto, y gogles y de estas caretas y demás, que ya se inundó el mercado de vendedores de esto, está bien, pero es una oportunidad de negocio, no están construyendo una empresa al respecto. Empresa va a ser las que están haciendo sanitización para casas y oficinas y que van a poder permanecer, por ejemplo, por mucho tiempo, porque esto es algo que A vamos lo a que querer dure hacer. esto, pues sabemos que van a ser, independientemente de si se encuentra o no una vacuna, ya este va a ser un estilo de vida. O sea, Correcto, para esta generación, ya ni siquiera decirle nueva normalidad, ¿no? Esta generación, pues es, como tú lo acabas de decir, o sea, jóvenes, cuando empezaste tú hace 20 años, no te imaginabas qué iba a pasar, pues ya para ellos es para esos TikTokers que mencionabas y todas estas generaciones, pues esto ya va a ser la normalidad para ellos. así es lo estilo. Entonces, ahí sí hay oportunidades porque todavía no hay tantas empresas que estén haciendo modelos de sanitización de casas, por ejemplo, ¿no? La mayoría están centradas en las empresas y en espacios públicos. Pero es justamente ir viendo cómo llegamos a sectores nuevos, a clientes nuevos y de qué manera vamos a llegar a ellos para hacerlo, pues, para que crezca nuestro negocio y para que permanezca en el tiempo. Muy bien. Samuel, algo que quieras agregar, dónde se pueden acercar a la fundación. Viene, como dices, en septiembre este importante evento. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, nos localizan a través de también nuestras redes. En Facebook es @Fundación
MX, en Instagram es fundación-e y en Twitter que sí es Fundación E, así seguidita. Eh, Ahí siempre estamos posteando compartiendo las convocatorias, estamos compartiendo las oportunidades, estamos también, eh, incluso en estas fechas, que es algo que nunca habíamos hecho, reconozco que yo le tenía una gran resistencia al e-learning, pero bueno, pues ahora hemos decidido aperturar parte de nuestra base de contactos, de nuestra base de conocimientos para abrirlo hacia la comunidad de manera gratuita y también pueden estar viendo sesiones y pues simplemente que es justo el momento de crear algo sumamente innovador, sumamente eh, um, muy creativo, donde yo siento que estoy seguro que tú y yo, mi estimado José Miguel, en un año o dos vamos a decir, ¿te acuerdas cuando platicamos? Mira qué empresa surgió, mira este otro proyecto, porque la imaginación ante la situación empieza a generar grandes proyectos, ¿no? Y particularmente en México, el otro día lo platicaba, la verdad es que se nos da la creatividad. Ojalá, el otro día yo decía, ojalá que los memeastas se lo dedicaran mejor de esa creatividad a crear proyectos productivos. Olvídate, estaríamos increíbles. Algún día los vamos a hacer una mezcla de esta gente que tiene unas ideas increíbles y una capacidad de pensar. Eso es lo que queremos. Ahora eso aplícalo a un proyecto que te genere recursos, ¿no? Entonces, creo que es eso y es la invitación a que son oportunidades para crecer, son oportunidades para desarrollar nuevas cosas y que no podemos caer en una espiral emocional o de estrés o de desesperación, porque entonces sí va a ser más difícil salir. Muy bien. Samuel González de Fundación E, te agradezco mucho que hayas compartido estos minutos con el público de Siempre Emprendiendo. Te agradecemos mucho y vamos a estar pendiente de, pues, de la fundación. La verdad me parece algo muy loable lo que haces, algo tangible además. O sea, lo que apoyas, como dices, es gratuito el apoyo, claro, mediante el proceso de selección. Uh -huh. No, no, bueno, no quisiera decir algo fuera de lugar, pero sabes por dónde voy, Sí. no engañas a tus No, no, pues yo creo que no usuarios y a tus... tendríamos 21 años. ¿No? Exactamente. Muy bien. Te agradezco mucho, que tengas muy buena noche y buenas noches también o buenos días a quien nos ve en Siempre Emprendiendo.mx. Muchas Gracias, gracias. Gracias. Samuel.